Saludos amigas y amigos telespectadores, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro espacio en clave local. Jornada de miércoles, turno hoy para Écija Puede Podemos en primer lugar. Ya está con nosotros su viceportavoz Mario Perea y luego tendremos a la portavoz también del Grupo Municipal Andalucista, Mónica Vascón. Eso será luego. Ahora turno, como decimos, para Écija Puede Podemos. Señor Perea, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros. Muchas para gracias hacer un resumen de lo que fue esa sesión plenaria del pasado lunes. Bueno, pues por hacer un resumen, un pequeño balance, decir que es el primer pleno después del periodo de verano, ¿no? Un periodo que en el mes de agosto pues no hay pleno y parecía que había muchos asuntos pendientes, ¿no? Y muchas demandas vecinales. De entre otras cosas destaca que lo más importante para nosotros han sido prácticamente las mociones, porque el resto eran muchos o decretos de alcaldía o dar cuentas o etcétera. De entre esos dar cuenta y demás sí que queremos destacar uno, porque nos parece como muy simbólico, y es el cambio de denominación en el PGUN, en el Plan General Urbanístico, en relación a la parcela del Cabrera. Antes tenía como de uso para asuntos públicos, servicios públicos, ¿no? Lo que sería eso, y hacía muy difícil la venta, y ahora lo han cambiado de forma que sea un uso más abierto para conseguir hacer la venta. ¿Por qué lo destacamos? Porque esto demuestra la urgencia que tiene el ayuntamiento por recibir dinero. Están ya asfixiados, su portavoz reconoció en el Pleno que ya han hecho muchas modificaciones de este presupuesto que está en curso 2016 y que seguramente tenga más ajuste en el próximo, ¿no? Esto lo que deja en evidencia es la mala gestión que están teniendo por la previsión que han tenido de gastos e ingresos y no está llegando, ¿no? a cumplir. Lo que nos preocupa es, bueno, ver cómo se pueden plantear alternativas, ¿no? en un futuro. También destaca un poco pues, que el Pleno estuvo lleno, ¿no? por las reivindicaciones tanto de los trabajadores del agua como del crematorio. Nos parece un síntoma que bueno, es positivo en la movilización de la gente, ¿no? Nosotros siempre estamos indicando el camino, somos una herramienta donde podemos indicar el camino de cambio y siempre animamos a esa movilización y siempre abierto a participar la gente que use las herramientas que ya hay democráticas como audiencias vecinales incluso, ¿no? y que intervengan en el mismo pleno expresando sus problemáticas. Y yo, si te parece bien, me gustaría explicar un poco lo que sucedió con el grupo de Fuerza Cijana, ¿no? Ayer él tuvo la entrevista, estuvo hablando, porque de verdad no me gustaría tener que hablar mucho más de este tema, ¿no? de un suceso que, bueno, que esperemos que sea aislado. En este sentido, lo que pasó es que nuestro grupo pagó un poco los platos rotos de un trabajo que no hace el propio alcalde como presidente de estos plenos, ¿no? ordinarios. Él es el que tiene que moderar y encargarse y velar por el buen funcionamiento. Lo que pasó con Fuerza Cijana en este caso es que presentó una moción, y es que ya no es esta moción que ha presentado, sino que todas las mociones que han entrado no han tenido la aprobación de la secretaria, y él cargó contra la secretaria. Entonces, en mi turno de palabra, yo lo que hice fue no defender las políticas o no defenderlas, podemos tener diferencias ideológicas políticas y es legítimo, sino la de los modos. Está claro que nosotros no nos caracterizamos por ser un movimiento asambleario abierto, pero pacífico y respetuoso. Lo que nos vamos es a faltarle respeto incluso a una secretaria general de un ayuntamiento, que es un cargo súper importante. A nosotros también nos han echado mociones atrás, pero hemos aprendido a redactarlas, le hemos dedicado tiempo. En ese momento Ángel se enfada, que debería de enfadarse consigo mismo, con su secretario, si le redactan las mociones, y ya hace alusiones personales, o sea, hacia mi persona, y llega incluso a hacer amenazas de agresión física. Y eso no lo voy a consentir ni dentro de un pleno ni fuera de un pleno, o sea, porque ante todo hay que ser respetuoso y hay que guardar las formas. Yo creo que todo el mundo lo conoce a él, ¿no? Todo el mundo sabe cómo es él, o sea, yo creo que él solo se retrata, y bueno, hay grupos que tienen que recurrir a sacar limones y naranjas, ¿no? Y a este tipo de espectáculos que desde luego yo no voy a alimentar, ¿no? Porque ellos viven de este tipo de espectáculos y nosotros no vamos a entrar por ahí, porque además desprestigiar nuestro propio trabajo que hacemos. Si hacemos un trabajo serio y riguroso, lo que queremos es que se respete, ¿no? Que se respete y que se haga cumplir. Y ya si quieres podemos empezar. Eso como introducción, no sé. Muy bien. Pues si le parece, señor Perea, abordamos lo que fue el pleno desde un estricto orden cronológico en cuanto a las mociones. La primera que se presentaba
recogiendo una iniciativa, creo, de un profesor de la Universidad de Huelva, Ezequiel Díaz, que a su vez traslada Amigos de Écija a los grupos municipales para que se pueda crear en Écija una escuela de arte. Un asunto que al final se dejó sobre la mesa para que se pueda estudiar, ¿no?, digamos, más exhaustivamente estas posibilidades. ¿Punto de vista de Écija de Podemos? Respecto a esta moción, como bien has dicho, pues la presenta un poco Amigos de Écija, ¿no?, de esta propuesta de este profesor, Ezequiel. Y a nosotros, pues, por supuesto que nos alegra, ¿no? Nos alegra porque además es una cuestión que nosotros ya habíamos planteado en 2015, ¿no? Recuerdo las ruedas de prensa incluso que teníamos en esos espacios electorales, donde nosotros decíamos claramente nuestras pretensiones de estudios de posgrado dentro de Peñaflor. O sea que, por lo tanto, va en la misma línea, lo que pasa es que la nuestra es más ambiciosa. ¿Y por qué planteamos algo más ambicioso, como algo de un posgrado? Porque creemos que sí que puede añadir un elemento que genere mucha potencia en la ciudad de Écija, que genere un cambio real, que es, bueno, estudio de posgrado puede tener un impacto socioeconómico bastante importante porque puede venir mucha gente de fuera, puede tener mucho paso y al final es como un caldo de cultivo de desarrollo y productividad que nos parece fundamental y por tanto no nos gustaría abandonar esa idea, ¿no? Nosotros cuando cerramos los ojos y vemos un proyecto de una Écija un poco diferente o con elementos nuevos, uno de los elementos que ponemos sobre la mesa pues son estos estudios de posgrado. Para nosotros propusimos dejarlo sobre la mesa, esta en concreto, porque le faltaban algunas cuestiones por concretar, ¿no? Más allá de que nuestra propuesta vaya por una línea más ambiciosa, le quedaban elementos por concretar, ¿no? Y por supuesto de consensuar con la comunidad educativa, ¿no? con el consejo escolar, ¿no? Que para nosotros es fundamental un poco estudiar qué oferta y demanda hay, qué impacto socioeconómico puede tener o qué margen de desarrollo económico puede tener, si hay demanda o hay exceso de demanda, pues un poco esas cuestiones fundamentales. Y el dónde impartirlo, bueno, que sería como la última fase, pero un poco ese estudio. Sí que nos sorprende que el Partido Popular en este caso pues, se haya un poco adelantado a hacerse eco de esto, porque estuvo 4 años en el gobierno con el Palacio de Peñaflor, que lo tenían, que era una escombrera, ¿no? En vez de plantear esto, bueno, para nosotros este planteamiento, el de estudios universitarios, pues parece fundamental, no lo vamos a abandonar y que además es importante porque es una demanda de la propia calle, eran los propios profesionales los que nos transmitieron esa demanda y nosotros la pusimos encima de la mesa, así que con ánimo de que siga prosperando. Pues esa moción del Partido Popular se dejó, como estamos comentando, sobre la mesa. La siguiente que se abordó para su debate en el Pleno era la que presentaba precisamente Écija de Podemos, una moción aprobada por todos los grupos menos el Partido Socialista, que se abstuvo, con un tema sin duda interesante, ¿no? Del que ya se ha hablado la semana pasada a través de una rueda de prensa, esos servicios que presta actualmente una empresa del grupo 11, Ilunium, es un servicio de la Junta de Andalucía subcontratado a esta empresa, esa gestión, servicios de emergencia, Salud Responde, 061 112, y hay mucho que hablar evidentemente sobre este importante asunto. Es un tema que es bastante más interesante de lo que a veces algunos grupos se lo toman, porque va más allá de una reivindicación, ¿no? De una lucha, que es un ejemplo de lucha colectiva, de lucha reivindicativa, que se unen al grupo de Podemos en Andalucía en el Parlamento y empiezan a desarrollar, pues, y un poco a desenmarañar, ¿no?, esto, ¿no? Me gustaría empezar hablando de que el servicio es fundamental, ya que son llamadas que se hacen en momentos clave, momentos de máxima urgencia, violencia de género, un accidente, etcétera, etcétera. Y queríamos hablar primero de la calidad del servicio. La calidad del servicio, aunque los trabajadores le pongan mucha voluntad y las trabajadoras fundamentalmente, queremos hablar de las malas condiciones, pues, laborales a las que están sometidas, pero más allá de las malas condiciones laborales, quiero recordar que hay 2 personas para la provincia. Muchas veces cuando tú llamas y te pones en espera es porque son 2 las que están atendiendo todas esas llamadas. Con ese convenio, con esas jornadas laborales súper intensas de telemarketing, para que todo el mundo lo sepa, el telemarketing es como si tú estuvieras vendiendo productos telefónicos, ¿no? Telefonía móvil o líneas de ADSL, etcétera, etcétera. Con lo cual tienen jornadas laborales muy grandes, son llamadas que están bajo mucha presión, tienes que tener conocimientos de enfermería, conocimientos técnicos, tienes que conocer muy bien las calles, tienes que guardar muy bien la calma, ¿no? Incluso psicológico. En esta línea, pues yo quiero decir que tanto el programa informático que utilizan, que es un programa que costó 9 millones de euros, un programa que cambiaron porque quisieron, con una empresa americana que hizo este programa, cuando estaban utilizando el Seneca, que era un programa español que funcionaba bien, y además que utilizan las llamadas voz IP. Que todo el mundo sepa que las llamadas voz IP son esas llamadas como de WhatsApp, que nadie las utiliza porque no van bien del todo, van con retraso o tiene corte.
Y ellos tienen en esta línea un vídeo, un corto que grabaron de un caso real que les pasó, de un caso de violencia de género, ¿no? En la que la persona en cuestión estaba llamando porque la iban a matar. Ella estaba, me van a matar, estoy en la calle Carballo, y era imposible, habían dos calles con el mismo nombre, entre Carballo o Carvajal, no recuerdo muy bien el nombre de las calles, pero como se cortaba era incapaz de encontrar la calle, porque era incapaz de... Hablamos de vida-muerte, ¿no? Hablamos de situaciones de vida-muerte. Nosotros, en esta línea, con estas condiciones, pues entendemos que lo que no se está buscando es una buena gestión del servicio. Lo que se está buscando es maximizar los beneficios, es decir, ganar lo máximo posible cuando te lo conceden. Hablamos que la concesión, la adjudicación de esto sale por 19 millones de euros cuando se tiene estipulado que el coste de personal sea 6 millones de euros. Y hablamos que la Junta, o sea, el dinero público, el dinero que pagamos todos, se le ponen los teléfonos, se le ponen los edificios, se le ponen todas las instalaciones, ordenadores, la línea, todo. O sea, es un beneficio que tiene una empresa, un trato de favor que tiene una empresa, y que lo único que va buscando además es maximizar los beneficios. Este trato de favor que le está dando al PSOE a Ilunion, pues entendemos que se tiene que terminar. Y lo que propuso y lo que se aprobó en el Parlamento de Andalucía es que se recupere ese servicio. Exactamente, ¿no? que la Junta que la suma la Junta y que se quite esos beneficios que se está llevando de más del 200% de una empresa que además recordemos que tiene varias sentencias de infracciones con los trabajadores, incluso por la protección de datos, que vete tú a saber lo que están haciendo con nuestros datos personales más íntimos. Pues entendemos que, bueno, que eso se tiene que acabar, ese trato de favor, esa especie de red clientelar que se tiene, esos compromisos, lo que tiene que hacer es acabarse. En el Parlamento se aprobó que se remunicipalizara, y es que el PSOE en Andalucía, el PSOE de Susana, tiene que entender que esas mayorías absolutas se acabaron. Por tanto, se puede encontrar con una mayoría del Parlamento, que no es el gobierno exactamente, que lleva una PNL, que es una proposición no de ley, que es un mecanismo para llevar este tipo de iniciativas, que en este momento pues la recoge Podemos y el resto de grupos la apoya, y por tanto tiene que acatar aquello que se aprobó en el Parlamento y no querer prorrogar, como parece que va a prorrogar, que se prorroga a final de este mes, el servicio con esta empresa privada. Lo que tiene que hacer es asimilarlo de inmediato, ¿no? Y además eso, pues quitarle ese trato de favor que le está generando beneficios de un 200% a una empresa con inversión cero, quiero recordar. Pues esa moción, insistimos, era aprobada por todos los grupos, exceptuando al Partido Socialista, que se abstuvo. La tercera moción que se presentaba al Pleno era la de Fuerza Écijana, para hablar sobre la situación de los trabajadores de Agua Campiña y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia a favor de los trabajadores para que se aplique el convenio colectivo. Bueno, lo cierto es que no se está cumpliendo, no se ha cumplido esa sentencia, y eso ha provocado esa moción por parte del grupo de Fuerza Écijana. El texto inicial era uno, pero luego lo que se aprobó fue otro, ¿verdad? Efectivamente. A mí me gustaría contar un poco el desarrollo de cómo vivimos esto, ¿no? Nosotros tuvimos una reunión con el representante de los trabajadores el sábado por la tarde, cuando ya el jueves se nos presentó la moción, ¿no? Nos la presentó Fuerza Écijana, creo que fue el jueves, si no me equivoco. Nosotros al ver esa moción vimos que no era una moción que estaba a la altura, ¿no? de la problemática que estábamos hablando. Por tanto, mantuvimos una reunión con el representante de ellos, y le dijimos, pues básicamente, que no estábamos de acuerdo en cómo se exponía la moción. Vamos a recordar que la moción eran como dos partes. En una se reivindicaba que cumplieran la sentencia la empresa, una sentencia que ya está en firme, con lo cual es que no hay que votarlo, es que es una cuestión de ley, que hay que cumplirlo sí o sí. Él en la otra justificaba para iniciar un procedimiento para remunicipalizar el agua, pero quedaba así como muy abierto, ¿no? Entonces, en esta reunión nos dijeron los propios trabajadores que tuvieron una reunión con Fuerza Écijana donde se le presentó la moción, y los propios trabajadores le dijeron que no le parecía correcto la forma de presentarla, sobre todo porque mezclaba dos temas, y ellos estaban con una lucha concreta que era la de recuperar sus derechos. Exactamente. Claro. Por tanto, estos trabajadores no estaban de acuerdo en cómo se presentaba, ¿no? Y yo creo que el hecho evidente es que él rectifica en el Pleno y muestra que se equivoca, ¿no? Quitando una parte de la moción. Por tanto, la otra parte que se queda, como ya he dicho antes, es una parte que es lógica, ¿no? La empresa tiene que cumplir la sentencia. O sea, que no hay otra, no tiene que haber otro método, ¿no? Lo que sí que es verdad que
no se puede postergar en el tiempo, porque los trabajadores están sufriendo esas consecuencias. Es que los perjudicados son ellos, los exactamente. Eso es evidente. Y por lo que apunta, si la empresa presenta recursos, se puede alargar incluso un año más. Se puede alargar un año más. Y es una situación que no se puede tener. Por tanto, nosotros creemos que es de lógica, porque además si existe la voluntad del Pleno en todos los partidos políticos, estar juntos. Tendremos más fuerza como corporación entera si vamos juntos en la línea de reivindicar una cosa que es lógica, porque es del Tribunal Superior de Justicia, no es una cosa que ninguno nos inventemos, que vayamos juntos. Y esa fue nuestra línea en interpretar. Que hagamos, al igual que lo hicimos en pleno, una declaración de intenciones y llamar a la movilización de la gente, de la ciudadanía, a reivindicar que ha sido un abuso de la empresa, como bien ya ha declarado, como ya ha salido la sentencia, y lo peleemos. No buscar, como se parece que se está buscando, un rédito particular político de esto, ¿no? Porque al final los que están sufriendo las consecuencias son ellos. Yo no creo que a ellos les interese de hablar de quién es más reivindicativo, o sea, estamos hablando de que se haga cumplir la justicia y vamos a ejercer presión todos juntos, porque además hay mimbres para hacerlo, porque estamos todos reunidos. Así que no tiene sentido hacerlo como individual, como una guerra personal. Respecto a lo que se trataba ya la moción en sí, hablamos de eso, de un fraude de empresa, y una de las partes que para nosotros es fundamental es auditar las cuentas, para poder demostrar, porque para poner en contexto esta moción o el por qué los trabajadores están pagando, ¿no?, este cambio de condiciones en el convenio, hay que entender que la empresa declaró pérdidas, ¿vale? Entonces, el primer paso que nosotros consideramos importante es que enseñen las cuentas, a ver realmente cuáles fueron esas pérdidas, ¿no? Cuando ofrecía beneficios más que suficientes, ¿no? La gestión del agua, que además ha subido de coste, todo el mundo está pagando más, vamos a ver si es real eso, si es fraude o no. Y para nosotros eso sí que es un trabajo serio, un trabajo importante, ya que puede desmontar este caso en concreto, ¿no? Ya que lo puede poner en pie. Sin embargo, fíjese que Fuerza Ciudadana ni lo mencionó. Ayer tuvo usted la entrevista con él, le preguntó por qué cantidades se deben, y no tenía ni idea. O sea, que más allá de buscar esta reivindicación, pues bueno, no había nada más allá. Nosotros, en lo que es la segunda cuestión que se planteaba, que era remunicipalizar el servicio, sí que estamos haciendo un trabajo serio y exhaustivo desde hace más de un año y medio. Me hacía gracia cuando decía, firmamos este papel y lo sacamos. Bueno, va a tener que ir de asesor a todos los ayuntamientos de España, porque tenemos compañeros en todas las partes de España que están luchando por esta reivindicación, y estamos sumados con el Pacto Social por el Agua, con la Marea Azul, en el consorcio provincial, que también estamos metidos, en Diputación. O sea que es una red de personas, un planteamiento colectivo que tenemos de mucha gente, que estamos viendo cómo, ajustándonos a la ley, o conseguir algo que es un bien público, ¿no?, que es remunicipalizar este servicio, para que mejore el servicio, que se gestione como un bien público. Recordemos que aquí en Écija, como en muchos sitios, se pagó entre todos y entre todas esas instalaciones y demás, y que se paga entre todos y entre todas, y por eso lo que queremos es que se noten las facturas, que al fin y al cabo se está notando ese aumento del agua, y que aumenten las arcas municipales. Vamos a seguir peleando desde nuestra línea política, una línea colectiva, una línea más amplia, en muchos ámbitos no solo municipales, sino autonómicos, incluso estatales. Vamos a trabajar por esto, pero vamos a hacerlo de una forma seria y rigurosa, ¿no? Bien, recordar que esa concesión tiene vigencia hasta 2026, son 10 años más, en principio, de concesión a la empresa Aqualia. Que hay un dato interesante, que ahora mismo a lo que se acogen un poco es a decir que no se puede intentar incumplir esta concesión hasta 2026 hasta que no se demuestre un poco la falta de calidad en el servicio o la falta de prestar los servicios, ¿no? Por eso estamos investigando, para ver cómo somos capaces de retorcer la ley un poco para que se haga cumplir en favor de los ciudadanos, en vez de en favor de las hermanas Coplovi o de Luego supongo ¿no? hay otro problema añadido, y es que tiene que haber una voluntad mayoritaria en el pleno del ayuntamiento para, en efecto, recuperar el servicio antes de 2026. Es decir, que habrá grupos que, en efecto, estén por la labor de, y perdón por la palabra, remunicipalizar dicho servicio, y habrá otros grupos que seguramente no lo estén, con lo cual, claro, bueno. A mí más que remunicipalizar me gusta más desprivatizar, porque lo que pasó fue lo contrario, fue que se privatizó, algo público se hizo privado y ahora lo que queremos es recuperarlo. Recuperarlo. La cuarta moción la presentaba en el pleno del ayuntamiento del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Esta sí salió adelante por unanimidad, y lo que proponía el portavoz David Delis es que se
de publicidad y transparencia en los contratos de carácter menor que suscribe actualmente el Ayuntamiento de Écija. Señor Perea. Pues sobre esta moción, bueno, nos parece una moción interesante que va en la línea de lo que venimos defendiendo desde primera hora. Para ello quiero recordar que, bueno, que ya propusimos esa ley de cuentas abiertas donde se mostrarán los datos del banco, que por cierto no se ha llevado a cabo. Aprovecho para volver a decirlo desde aquí, que no se ha llevado a cabo y que hay que llevarlo a cabo porque así lo aprobó el Pleno. Y también recordar, bueno, como trabajo de fiscalización que hacemos de la oposición, como transparencia, que fue una compañera nuestra la que comentó que en la rendición de cuentas, en la página de rendición de cuentas, el Ayuntamiento de Écija no había presentado ni el ejercicio 13, 14 ni el 15, que salió en el Pleno además, y salió la noticia esta semana publicada en algunos medios digitales que no lo publicaba. Fue una compañera nuestra la que lo sacó a la luz. Y tampoco entendemos dónde estaba la oposición en ese tiempo, en el 13, 14 y 15, que nadie se haya dado cuenta que no se habían presentado las cuentas. Pues nos parece que la oposición mucho interés no tenía de sacar esas cuentas. Pero bueno, en cuanto a la moción, que es a lo que vamos, hablamos de una moción que lo que va buscando es pues un ayuntamiento de cristal, ¿no? Un ayuntamiento transparente, y que además de transparente, pues nos trate a todos con igualdad de condiciones y que tenga unas prácticas de buen gobierno. Y ahora te voy a explicar por qué digo esto de la igualdad de condiciones. Hablamos de que esta moción pretende dar difusión a los contratos menores, que recordemos que para los materiales son 18.000 euros y para horas menores son 50.000 euros, que al final de año suman un montante importante en un presupuesto de un ayuntamiento como el de Écija. Hablamos de generar una base de datos para que lleguen todas las ofertas a las empresas interesadas, ¿no? Por eso decía lo de igualdad de oportunidades. Que no se haga a través del sistema actual de negociado sin publicidad, mediante el cual, tengo entendido, usted me corregirá si me equivoco, se invita a 3 empresas a que puedan optar al servicio que sea, al contrato de turno, y luego se elige a una, ¿verdad? Exactamente, el interventor, o bien, depende, o el interventor o lo que considere el equipo de gobierno, pues al final el que va decidiendo. Creemos que con esta creación de la base de datos, para que lleguen todas las ofertas, pues bueno, se pueda ampliar, ¿no? De esta forma, pues evitamos que sean siempre las mismas, ¿no? Las que puedan optar a dichos contratos, exactamente. También pedimos que una vez que se adjudiquen, que se publiquen en el portal web, en el perfil del contratante, bueno, que haya una relación de los contratos que se ha dado. Decía David que de forma trimestral lo hacían, me parece que en Espartinas, o comentó un ayuntamiento que lo estaba haciendo, y bueno, que haya transparencia en eso. Y de esta forma, pues evitar una posible red clientelar de esos contratos menores que también existen en algunos municipios, pues bueno, evitarlo. Además de potenciar, pues la transparencia, hacemos que sea algo eficaz por la ley de oferta y demanda, ¿no? A la vez más demanda, bueno, pues la oferta puede ser más competitiva, ¿no? en el mercado. Bueno, creemos que es un alarde de buen gobierno, que la gente tiene derecho a saber dónde va su dinero, ¿no? Al fin y al cabo. Y bueno, volver a recordar que vamos a volver a pelear por aquella ley de cuentas abiertas que aprobamos, donde tendrían que mostrarnos claramente pues esos presupuestos. Por lo tanto, por eso aprobamos esta moción y vamos a hacer por que se cumpla. Muy bien, la penúltima la presentaba el Grupo Municipal Socialista, solicitando al Ministerio de Economía y Hacienda que se flexibilice el techo de gasto para que los ayuntamientos que tengan un remanente positivo puedan destinar, ¿no?, de alguna forma ese dinero al beneficio general de todos los ciudadanos. Esta moción del PSOE era aprobada por los grupos, exceptuando al Partido Popular, que se abstenía en la votación final. Sobre esta moción de los socialistas... Sobre esta moción de los socialistas, ironía que protesten un techo que ellos mismos han puesto, pactando con el Partido Popular el artículo 135. Y ahora más o menos lo vamos a ir desarrollando, ¿vale? Pero también nos parece irónico que no se acuerden de esto cuando llegan a pactos de gobierno. En el documento con Ciudadanos que hicieron, aquel famoso de investidura, ponía que se comprometían literalmente a cumplir con las previsiones de gasto que habían y demás, ¿no? Con mantener la ley de estabilidad presupuestaria, ¿no?, que es la que se le llama. Y tampoco se acuerdan de presentarlo en el Congreso, o sea que parece que los ayuntamientos a los que le urge que se cambien esto porque están asfixiados, pues sí que se acuerdan un poco, pero en el Congreso, que es donde hay que cambiarlo, no. Y he dicho lo de urge porque yo hice un símil en el Pleno, que era que me acordaba de lo urgente y lo importante, ¿no? Hay un compañero nuestro en Córdoba que siempre dice que lo urgente no nos tape lo importante. En este caso, lo urgente son los ayuntamientos, que son los que van a estar estos 4 años, que están asfixiados, están pensando, oye, ¿cómo voy a pagar yo el año que viene, ¿no?, a los proveedores y demás? Y entiendo que es legítimo, ¿no?, te preocupa. Pero
hay que tener una previsión más larga y hay que ir más allá, ¿no? Y después de estos 4 años, que si tú has gastado un poco por encima y no tienes más previsión de ingresos y además te van a limitar el techo, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? Está pensado para gastar menos. También no entendemos en esa línea, por tanto, lo urgente y lo importante, que nosotros le planteamos dos enmiendas que iban a atacar justo a la raíz, ¿no? Cuando nos llaman muchas veces radicales al movimiento de Podemos, somos radicales precisamente porque vamos a la raíz de los problemas, y la raíz de este problema en concreto es esto. Nosotros, ¿qué dijimos? Le presentamos dos enmiendas. Una era estar en contra del 135, que antepone el pago de la deuda al de las personas, ¿no? Antepone la deuda a las personas, y sobre los préstamos con usura, ¿no? Y lo voy a explicar, porque aquí también se ven muy claros delimitar las líneas ideológicas de los partidos, ¿no? El Partido Andalucista y el Partido Popular pues hacían alarde de lo que se gasta hay que pagarlo, ¿no? Un poco lo que se gasta hay que pagarlo. Si nosotros estamos de acuerdo, si yo te pido a ti pan, yo te pago el pan. Y si yo te pido a ti ladrillos para una obra, yo te lo pago, evidentemente. Lo que nos negamos a pagar son esos créditos que el Banco Europeo, el Banco Central Europeo, daba al 1% y las entidades privadas lo daban al 5%. Entidades privadas que, recordemos, donde después acaban en consejos de administración exministros. Por tanto, para nosotros esa es la raíz del problema, ¿no? Por tanto, no entendemos cómo el Partido Socialista no atendió nuestras enmiendas, y sí que queda claro, por un partido como el Partido Andalucista o el Partido Popular, la línea ideológica que tiene es: nosotros, aunque sea ilegítimo, lo pagamos. Nosotros decíamos, ese préstamo que te he dicho del 1% al 5%, nosotros no lo vamos a pagar, lo vamos a declarar como usura, vamos a tirar atrás en el tiempo, y ese abuso que habéis tenido, ese negociazo del año, se os ha acabado y lo vais a devolver. Son intereses con usura, lo vamos a declarar ilegítimo, y eso es un trabajo colectivo que estamos haciendo con mucha gente en muchos ayuntamientos para declarar precisamente legítimo. Aquí las personas no estamos para pagarle los yates a esos sinvergüenzas que han hecho el negociazo de este siglo. Aquí lo que hace falta es un gobierno de cambio, un gobierno competente de cambio, que defienda a las personas y no a esos sinvergüenzas de los yates que acaban en consejos de administración, ¿no? Para nosotros lo tenemos claro, aquí nos pueden copiar el discurso, pero si después no se concreta en acciones reales, te pasa como el ayuntamiento de Écija, que sí que está asfixiado en el día a día, pero que no está dispuesto a pelear más allá donde hay que pelear y donde hay que ofrecer estas soluciones, ¿no? La última moción presentada al Pleno del pasado lunes correspondía al Grupo Municipal Andalucista sobre el mirador de Peñaflor y la situación por la que atraviesa este emblemático edificio en la Plaza de España, que es una situación complicada, delicada, y hay que tomar medidas. Señor Perea. Está claro que Écija tiene un problema serio, ¿no? Tiene un problema serio con el patrimonio y con muchos edificios que necesitan intervención de vital importancia. Yo creo que es evidente. Parece que miras atrás y se nos ha acumulado el trabajo, ¿no?, en los años anteriores. Para nosotros quedó claro que era una cuestión que el delegado ya estaba trabajando desde hace algún tiempo. ¿Y por qué digo esto y por qué me queda tan claro? Porque en el pleno de junio, si no recuerdo mal, cuando llevábamos los planes los Supera 4, cuando se estaba planteando en por qué no arreglamos la Plaza de Toros, nosotros hicimos un análisis y hacemos una exposición seria de las necesidades que tiene nuestro patrimonio. Por eso nosotros en ese pleno planteamos ya arreglar, ¿no?, el mirador de Peñaflor. No sé si lo recordáis, cualquiera lo puede mirar, puede tirar de hemeroteca y lo planteamos. Y recuerdo que el delegado asumió el compromiso con nuestro grupo de, en el próximo Supera que hubiera, en la próxima financiación que hubiera, arremeter contra esto, ¿no?, y arreglarlo. Porque además no se puede consentir, no sé cómo se ha consentido en los años anteriores, que un centro de una ciudad tenga o edificios en ruinas o edificios vacíos. Va a ser una línea de lucha que vamos a tener durante este tiempo, porque creemos que es fundamental, ¿no? Cuando tú visitas todas las ciudades con casco histórico, que además tiene una influencia de turismo impresionante, lo que no te vas a encontrar nunca en un centro es edificios cerrados, edificios en ruinas. No puede ser. Por tanto, nuestro grupo lo tenía claro desde un principio. Lo que nos sorprendió, por tanto, y porque ya se estaba trabajando y ya se había comentado, es que el PA retirara esta moción antes de verano. Bueno, la presenté ahora después. Bueno, recordamos también, que parece que se le olvida, que el PA estuvo gestionando con el Partido Popular en los años anteriores y que eso no está así de 2 años.
ni de 1, ni de 3. O sea que viene de largo. Viene de largo. Eso se ha ido deteriorando demasiado, ¿no? Aguanta como un campeón el propio edificio, ¿no? Por tanto, nosotros pensamos que más que presentar ahora mismo una moción, lo que era importante es actuar. Ya estaba previsto, o sea, ya se había previsto en un Supera. Lo que hay que hacer es actuar cuanto antes, porque es aquello con lo que se comprometió el delegado, ¿no? En actuar a la mayor brevedad posible. Evidentemente, hay que hacerlo. Señor Perea, estamos prácticamente fuera de tiempo. ¿Hay algo más que quiera añadir? Bueno, 2, 3 líneas muy cortas, ¿vale? Respecto al crematorio, que también hubo una increpación más ayer de este portavoz, que no pienso alimentar más, pero bueno, sí sobre el crematorio, pues bueno, comentar que estábamos trabajando en la línea con Ecologistas de Nación y con la plataforma del crematorio de Morón de la Frontera y con compañeros nuestros de Morón que están en contacto con la plataforma de aquí. Y lo que estamos es viendo, ¿no? Y estudiando la línea de investigación de que si es dañino, y estamos recabando información en este sentido. También queda pendiente por una reunión con ellos mismos, porque bueno, que apoyamos estas movilizaciones, ¿no? Y lo que queremos es saber, ¿no? Saber que a qué nos acogemos, cuánto de perjudicial puede ser para la salud, con qué frecuencia se pueden quemar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí que estamos al tanto de este problema y sí que estamos... Es un tema delicado, ¿no? Que claro, ya viene de largo, que ya hace años provocó un debate importante en la ciudad, que la empresa y el ayuntamiento, por lo que yo recuerdo, y estoy hablando, se lo aseguro de memoria, alcanzaron un acuerdo para buscar una posible ubicación para ese horno crematorio en otras instalaciones que no fueran las del tanatorio actual. Aquello de momento no ha llegado a buen puerto, es decir, no se ha encontrado esa ubicación y ahora la empresa reabre esta posibilidad porque quiere instalar el crematorio en las instalaciones del tanatorio, lo cual va en contra de lo que vecinos de la zona desean. Bueno, vamos a ver qué recorrido tiene esto a partir de ahora y qué se puede hacer, porque a la pluma se me ocurre una pregunta, que yo creo que además es la pregunta clave de todo esto, es decir, si la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía plantean, con informes evidentemente técnicos en la mano, que allí se puede instalar un horno crematorio, en el tanatorio actual, la pregunta que yo me hago es, ¿qué tiene que hacer en ese momento el alcalde? Porque hasta donde yo sé, o concede licencia de apertura, o tiene un problema. Señor Perea. Para mí, más allá de la Consejería de Salud, que por supuesto que es importante, y además que estaríamos a tu pregunta responder que llegaría incluso a prevaricar. Es que voy ahí, es decir, si hay unos informes técnicos que dicen que allí se puede construir, que no los hay de momento, por lo menos que yo sepa, no sé si de salud no, de medio ambiente creo que sí, existía favorable, no lo recuerdo muy bien. Si los informes dicen aquí sí se puede hacer un crematorio, ¿qué hacemos entonces? Pues esto mismo que le estaba comentando, nosotros pues estamos viendo las líneas... Porque por eso mismo se buscó la posibilidad de buscar otra ubicación. Estamos buscando las líneas alternativas, hablando con Ecologistas de Nación, porque más allá, es un grupo que va siempre un paso por delante de las propias consejerías, ¿no? Esos movimientos sociales, y un poco dependiendo de estos informes, pues bueno, estaremos por una decisión u otra de recordar responsabilidad de equipos de gobierno anteriores que no supieron o planificar o prever una situación, ¿no? Abandono, falsas promesas y al final pues llegas a una situación en la que hay un cierto descontento y bueno. Hay una empresa que quiere y está en todo su derecho de crear un horno crematorio en el tanatorio, hay unos vecinos que están en todo su derecho de no querer que se instale allí y ahí está el problema. Exactamente. Vamos a ver. Como una cuestión general también quería comentar, y esto sí que no lo digo desde un punto de vista político, esto no lo digo por rentabilizar la política, así como un trabajo de fiscalización, y es una demanda generalizada de no hay día que me paren por la calle 3, 4 personas a decirme que el estado de Écija, el estado de la ciudad es lamentable en mantenimiento, en limpieza, en deterioro, en suciedad, en las rotondas, etcétera, etcétera. Nos podremos hablar con los servicios de mantenimiento para que nos cuenten cuáles son sus problemas, si está habiendo más demanda que en años anteriores, etcétera, etcétera, y qué recursos cuentan. Decir lo del IBI del Valle, que se le ponga solución ya, que siguen pagándolo aún sin ser propietario. Y 2 cuestiones de la feria muy cortitas que me han dicho. Favor, estoy fuera de tiempo. La feria, el Día de los Niños, que ya ha sido muy comentado, que se busque esas sanciones si es así que se ha incumplido, o ver qué tipo de acuerdos llegaron, que también es importante decirlo, y que habían casetas de juveniles, es una demanda muchos de los juveniles, que le cobraban por entrar en la entrada. Sí, hay varios casos de jóvenes pues, que pagaron en la entrada. Así que... Bueno,
Señor Perea, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por ofrecernos este espacio. Un pleno en el que hubo, por tanto, 6 mociones, una presentada por cada grupo municipal para ese debate, sin duda, interesante sobre temas también pues que nos interesan a todos. Gracias, señor Perea, el viceportavoz de Ecija Puede Podemos. Enseguida con nosotros también Mónica Bascón, la portavoz del Grupo Municipal Andaluz.